Hola, soy Roque Naranjo Lozano, profesor de Historia, Geografía y Arte. Y nada, encantado de participar en esta entrevista y apoyar el movimiento. La creación de la Constitución del 78, ¿tú qué opinas sobre ello y cómo crees que debería haber sido o si crees que se hizo de una forma legítima? Bueno, es una pregunta compleja. El problema es que veníamos de una dictadura larga, la dictadura de Franco, y se llegó a un consenso por el que todos los partidos, bueno, pues de manera pacífica, pues entraron en un régimen democrático, pero la particularidad es que, por ejemplo, en el siglo XIX había habido muchos cambios de gobierno, cambios de constituciones, y todas se hicieron con golpes de Estado, con rupturas militares, y esta se hizo con consenso. Y además, lo curioso del caso es que se hizo con todos los partidos políticos. Claro, esto hizo que nacionalistas, comunistas, de derecha, franquistas, todos tuvieron que ceder algo. Entonces, claro, en el momento a mí me pareció que, bueno, que fue una manera buena de entrar. Obviamente, yo hubiera preferido que se hubiese hecho más rápida, porque desde el 75, desde noviembre del 75, que murió Franco, hasta diciembre del 78, que se hizo la Constitución, pasaron 3 años. Entonces, claro, en ese tiempo todavía seguían la estructura del régimen dictatorial franquista. Pero claro, en ese momento se tuvo que legalizar el Partido Comunista, se tuvo que, bueno, todos los partidos primero, luego el Partido Comunista, se fue, digamos, desmantelando el franquismo desde el franquismo. Entonces, claro, ese cambio no fue muy radical, como por ejemplo fue la Constitución del 31 de la Segunda República, que fue mucho más, o la Constitución de 1812, que eran muchísimo más rompedoras. Entonces, una Constitución muy conservadora. Y si se hizo bien o mal, bueno, sí, probablemente no está mal el cambio, porque todos más o menos cedieron, pero claro, a cambio le cedimos a los nacionalistas esta forma de votación en la que ellos tienen muchísimo poder. Bueno, tanto es así que lo estamos viendo en los últimos años, que cada vez que hay unas elecciones, todos los partidos políticos tienen que depender de los nacionalistas. Y como estos se han radicalizado en los últimos 5 o 6 años, pues la situación política es un poco convulsa e insostenible, ¿no? Pero eso, si se hizo bien o mal, desde mi punto de vista, yo creo que la Constitución del 78 está obsoleta, pero es difícil cambiarla desde la propia Constitución, porque la Constitución, para ser cambiada, sobre todo los derechos fundamentales, necesita un consenso muy amplio, que a día de hoy es imposible. Es imposible porque los partidos políticos no se ponen de acuerdo ni en nada, imagínate, en cambiar la Constitución. Entonces, nosotros abogamos de que la Constitución, bueno, esto es real, la Constitución se votó por los españoles, pero no se hizo por los españoles. Sí, bueno. Entonces, si la democracia es el poder del pueblo y el pueblo no decide qué hay en ese texto, simplemente es eso o franquismo, ¿no? Es lo que se decía. Entonces el pueblo no participó. Entonces, ¿tú crees que el pueblo podría participar en una hipotética constitución nueva? ¿O bajo referéndum y votaciones? Es un tema complejo. El problema es que, bueno, vamos, primero, los franquistas que participaron en el proceso constitucional eran franquistas porque no tenían más remedio. No se puede hablar del franquismo del año 70 con el franquismo del año 40. El franquismo del año 70 había mucha gente que ya eran demócratas, pero que no podían decirlo. Pero en cuanto a lo que me has dicho de que si el pueblo puede elegir, es muy complicado. Desde el punto de vista como están los sistemas democráticos occidentales hoy en día, el pueblo prácticamente no participa en eso. El pueblo simplemente vota, elige a su representante y ellos son los que deciden. Y si te gusta bien, y si no, pues lo que hay. Que es que eso es así, vamos. Y si hiciera una nueva constitución, el pueblo seguiría sin votar, vamos. Eso creo yo que lo tengo claro. Es triste, pero es así, vamos. Vale. Sobre el tema del pueblo, ¿vale? Enlazándolo, el pueblo debería de poner límites y control a los políticos, ¿no? Es decir, actualmente, como te has dicho, cada 4 años, papeleta, y das permiso a que un partido haga o no haga lo que diga, ¿no? Entonces,
¿Nosotros podemos poner límites y control en el sistema actual que hay en España a los políticos? Yo creo que con el actual sistema político que tenemos, no. Imposible, vamos, no se le puede poner límite. Yo se lo digo mucho a mis alumnos, guardando las distancias, el primer sistema democrático, que fue el griego, era mucho más justo que este. ¿Por qué? Porque, primero, obviamente, guardando las distancias. En esa época solo podían votar los hombres mayores de edad, no podían votar las mujeres, ni los extranjeros, ni por supuesto los esclavos. El propio Pericles, su esposa, que era una hetera, que era una especie de prostituta de lujo, culta, no era ateniense, y ella, por supuesto, sus hijos no eran atenienses, entonces ellos no podían votar. Entonces, bueno, votaba un 10% de la población, pero bueno, guardando las distancias, porque no se pueden comparar, en ese sistema todos los votantes podían asistir a la asamblea, mínimo de 6.000 personas, la eclesia que se llamaba, y ellos votaban y decidían las leyes, decidían si iban a la guerra, y ellos lo decidían todos. Y lo más importante, si un gobernante cometía alguna irregularidad o hacía algo que no le parecía bien a la asamblea, ese gobernante se le expulsaba durante 7 años, se llamaba ostracismo, durante 7 años fuera de Atenas. El mismo Temóstenes, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era un auténtico, bueno, que era fue un héroe de las guerras médicas, durante 7 años estuvo exiliado de Atenas y era un héroe nacional. Y eso hoy en día es imposible. De hecho, lo estamos viendo hoy en día, que tanto derecha como izquierda hacen lo que quieren y no tienen consecuencias políticas ninguna ni asumen ninguna consecuencia. Entonces, ¿qué es la representación? O si no, ahora lo vemos con un ejemplo que yo diga o que sí, la representación es que las personas que votan están representadas, ¿no? en las decisiones políticas, pero eso no existe hoy en día, ¿no? Claro. ¿Por qué no existe la representación? Porque la separación de poderes tampoco existe, ¿vale? Ahora vamos a matizar en ello. Pero en la representación como tal, tú cuando por ejemplo vas y dices, mira, ve a por un paquete que me han enviado y yo no puedo ir, vas a mi nombre, tú envías a una persona de confianza que te representa, pero no piensa como tú, sí. ¿Vale? Que es distinto, en España se vota por pensamiento, que luego el pensamiento va a cambiar, porque como tú has dicho, luego cambian, no pasa nada y siguen. ¿Tú crees que ha habido muchos casos en España, por ejemplo, la Dana, vamos a meter un fregado? ¿Mazón a qué representa? ¿A los valencianos o al PP? Al PP, está claro. ¿Vale? Al PP. No, sí, eso es así. Realmente nosotros votamos a un partido político y ese partido político en realidad está representando al jefe del partido político, que es el que manda. Y además es curioso porque si ese jefe cambia, la línea cambia completamente. Por ejemplo, lo estamos viendo ahora mismo. Sánchez, digamos, da un giro más radical porque necesitaba los votos de los radicales de izquierda, de los radicales de Bildu, que también son de izquierda, de los extremistas de izquierda de Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces le ha dado un giro y él cambia. Entonces el que votó a Sánchez cuando él juraba que no iba a pactar ni con Podemos ni con los independentistas, pues se ha visto que que se ha comido 4 años de un gobierno en el que ha votado una cosa que realmente no te representa, ¿no? Nosotros abogamos con que los distritos tengan un representante, es decir, los distritos más o menos cada 90.000, 100.000 habitantes, 120.000, tengan un representante y ese representante vaya al Congreso, ¿vale? Y vehicule las necesidades de su distrito. Entonces ese tío lo que hace es, se debe a su pueblo, no a un partido. No sé si... Sí, lo entiendo perfectamente, eso sería ideal, pero el problema es que el tinglado está ya montado. El tinglado está montado. El régimen del 78 surge el bipartidismo, que ahora se está rompiendo un poco, pero tampoco varía mucho, y ese bipartidismo hace que dos partidos políticos, que en esencia son exactamente lo mismo, porque los dos son partidos muy similares, son neoliberales, son capitalistas, y la diferencia es que uno es mucho más neoliberista y las políticas capitalistas son más radicales, más privatización, y el otro defiende más lo público, pero al fin y al cabo es lo mismo.
Además, nada más que verlo con el ejemplo de que cada vez que un partido político toma unas medidas X, ya sea pues, matrimonio homosexual o ya sea leyes a favor de la violencia de género o leyes de privatización de Telefónica, digo por hablar de tanto del PSOE como del PP. Da igual, porque al final es exactamente lo mismo. Ellos terminan eso y nadie se le ocurre quitar esas leyes. Al PP no se le ocurre quitar el matrimonio homosexual, al PSOE no se le ocurre volver a hacer público Telefónica. Que ellos saben el tinglado que tienen montado y siguen, pues bueno, lo siguen manteniendo porque es así. ¿Qué es la política para ti? O sea, ¿qué significa la política? Bueno, la política es la ciencia que estudia pues los estados y la representación de las personas y cómo actúan los gobiernos y cómo actúan los estados en relación con sus ciudadanos y con los otros países, ¿no? Que serían las relaciones internacionales. Si el sistema actual sigue, España, como poder político, dentro de España, no en relaciones internacionales, ¿cada vez va a ir a peor o crees que va a ir, o ves solución dentro del sistema o crees que va a ir a peor? Yo veo que la situación es complicada, yo lo veo, no me gusta nada en absoluto porque veo que, bueno, que la democracia en sí es el menos malo de los sistemas políticos, digamos, ¿no? La gente es muy inculta, obviamente no se le puede quitar el voto a la gente semianalfabeta o a gente que no tenga un mínimo de estudio, cada uno, el voto, pues lógico que vote todo el mundo, pero la gente le da igual, la gente lo que quiere es tener comida todos los días y más o menos vivir bien, y como el sistema capitalista, pues eso, desgraciadamente o afortunadamente lo ha conseguido, pues la gente no se mueve. Las grandes revoluciones de la historia casi siempre han sido en verano, por el calor, por el hambre, por el frío, y nosotros ni pasamos hambre, con calor nos ponemos el aire acondicionado, no hay hambruna, no hay epidemia, y yo veo complicado que haya un movimiento que pueda acabar con este sistema a corto plazo. Ahora, la situación es tremenda porque en realidad sí, votamos cada 4 años, los políticos hacen lo que les da la gana, incumplen las promesas, tanto unos como otros, tienen a miles y miles de enchufados de sus propios partidos, en todos los ámbitos. Yo es que te pongo un ejemplo, yo estudié periodismo, aunque soy profesor de historia, y yo el más radical de izquierda, que iba a las manifestaciones, pues era periodista y trabajaba para un diario, no voy a decir el nombre, y tampoco voy a decir la ciudad, pero trabajaba para un diario y, de buena primera, un alcalde, del PSOE en este caso, no, perdona, era un aspirante a alcalde, le pagaba 300 euros en negro, o sea, te estoy hablando de un alcalde de un pueblo de la Costa del Sol que le pagaba 300 euros en negro al mes para que hablara bien de él. Este muchacho que era súper, vamos, que era militante, que la política, que activista por los derechos humanos, por tal, cogía esos 300 euros y cuando este hombre fue alcalde, cuando el dirigente del PSOE fue alcalde de una ciudad, pues lo enchufó, lo enchufó. Y ahí así ha estado viviendo toda su vida. Cuando dejó de ser alcalde, pues lo enchufó en otro sitio y así está enchufado. Entonces, esto te estoy hablando de un periodista de mierda, de un periodista que no lo conoce nadie y que no, imagínate la de miles y miles de enchufados que hay, ¿vale? Solamente en ese ámbito. Por no hablar de las diputaciones, por no hablar de los ayuntamientos, por no hablar de todo. Entonces, yo creo que el sistema está muy bien montado porque tú montas un partido político poderoso y ese partido político tiene una estructura de gente enchufada, de palmeros que te siguen, que van a hacer lo que tú digas. Yo tengo un compañero con el que discuto mucho porque el tío es un defensor a muerte de Pedro Sánchez y da igual lo que haga, da igual lo que se vea, que lo va a seguir defendiendo. Y una persona cultísima, preparadísima, pero como él, su ideología de izquierda,
pues lo defiende. Los partidos, ¿tú ves bien que estén fuera del Estado en la democracia que se promueve dentro del movimiento accionario? Hombre, ese sistema sería ideal, pero vuelvo a repetir, yo lo veo complicado porque tiene que pasar algo gordo. Yo no creo que la gente esté preparada todavía para eso, ni luche por eso, ni le interese, porque es que el tinglado está muy bien montado. Vamos, creo yo que a día de hoy que tienen que cambiar mucho las cosas. Cambiarán, por supuesto, la historia ha sido siempre cambio. Yo estoy seguro que este sistema democrático, que aunque vosotros no lo consideráis democrático, este sistema político tiene que cambiar, tiene que evolucionar, es imposible. Yo creo que está llegando a su crisis, igual que empezó con la Revolución Francesa, echando, digamos, porque este sistema surge de la Revolución Francesa. En 1789, o si te apuras, 1776 con la Declaración de Independencia de Estados Unidos, o 1783 con la primera Constitución, que es la Constitución americana. En esa época había diferentes clases sociales, que siguen habiendo en algunos países, pero que no éramos todos iguales ante la ley. Entonces, ahora teóricamente somos todos iguales ante la ley. Y hemos conseguido eso, y ahora ¿qué pasa? Ya nos hemos callado, el estado de bienestar se ha impuesto, sobre todo en los países ricos, y este sistema se ha impuesto en los países occidentales. Ojo, que hay muchísimos países que no tienen este sistema, que nos parecen aberraciones, pero en China son dictaduras, en Rusia y en muchísimos países de África, de Asia y tal. Entonces, bueno, yo lo veo complicado eso que me planteas tú. Entonces, lo que te has dicho, ¿no? Sería muy difícil o utópico, ¿no? Por así decirlo, según mucha gente, hablar del periodo de libertad constituyente. No sé si te suena ese término. No. Vale. El periodo de libertad constituyente. La gente, siendo consciente de que el sistema no funciona porque no se vincula a las necesidades del pueblo, deja de votar, un 80% deja de votar, sería lo ideal, ¿no? Para que la gente además, porque claro, si nosotros más de la mitad no no le damos poder a los políticos, pues al final van a caer, porque si solamente gobiernan por un 20%, son 20% que la han votado, no van a gobernar por la minoría. No tengo los datos, pero yo creo que ha habido votaciones con un 40% de voto. No lo tengo tan claro de que esa sea una solución, fíjate lo que te digo, porque es que al final un 20 o un 30% de población va a votar siempre, porque los partidos políticos tienen millones de palmeros y este movimiento tiene que ser un movimiento tan general. Para llegar a eso, yo no lo tengo tan claro, no lo creo, ojalá, pero lo veo utópico, vamos, lo veo utópico. No sé, así a bote pronto se me ocurre que hacer lo contrario, votar a ese partido político y cuando tengan representantes que no vayan a las sesiones, que no hagan nada, no lo sé. ¿Sí? ¿Cuántas veces ha pasado eso? No lo sé. Podemos, por ejemplo, empezó... Sí, mucha gente se quiere llevar a Podemos. Claro, sí. Y es la misma película de siempre. Cuando llegan al poder, claro. Cuando llegan al poder se corrompen, pero eso es muy importante. No se corrompen porque tienen poder, siempre fueron malos. Lo que pasa es que el poder te da capacidad de hacer. Entonces, si tú puedes ser malo, vas a ser malo. Vale, los partidos políticos tienen millones de seguidores, eso por un lado. Pero no solo eso. Los medios de comunicación defienden a uno o a otro. Los lobbies, los grupos de presión, los empresarios. Un empresario no quiere esto, un empresario quiere que el tinglado siga igual y quiere seguir cobrando las ayudas que cobran y quieren seguir eso, y cuando hay una ruptura tan radical como la que me estás planteando políticamente, la gente se asusta y la gente no quiere. Y es que vive mucha gente de esto, hay muchos intereses en eso. A ver, que me parece muy loable y hombre, claro, si votara un 15% de la población, estaría claro. Pero para empezar el movimiento tendría que ser mucho más visible. Masificado, ¿no? Claro, tendría que ser mucho más visible, tenía que haber mucha más gente que lo apoyara y que se viera allí, que la gente saliera en la tele y que... No sé, es que son muchas cosas, hay muchos intereses. ¿España está sometida a intereses extranjeros que van en contra de la propia nación española? No soy experto en el tema, tampoco controlo eso, pero por supuesto que desde siempre las potencias extranjeras meten mano en todos los, no solo en España, en todos los países. China,
Estados Unidos, el lobby israelí, que es el que controla. Hombre, acabamos de ver, hombre, ahora mismo todos nosotros estamos pagando 30 euros más, ahora empezó a bajar, pero estamos pagando 30 euros más, llenar el tanque de gasolina del coche, pues porque el lobby israelí ha presionado a Trump y le ha convencido de que una guerra le venía bien para acabar con el régimen, para que se hiciera un héroe Trump. Y claro, luego Trump se ha dado cuenta que eso es imposible, que no pueden acabar con Irán sin que haya miles de muertos estadounidenses, sin que se medio arruine y el mundo se vaya al pique. Y eso sí, en España yo desconozco los datos. Pues por ejemplo, ¿vale? Por hilarlo, el tema de el campo, la pesca o la privatización de las empresas públicas, que antes las mencionaba, ¿no? Telefónica, sí. Que de hecho el PSOE fue uno de los partidos que privatizó. Sí, todos han privatizado, sí. Entonces, ¿tú crees que ese problema es porque no hay democracia? Es decir, ¿tú de verdad crees que el pueblo no quiere que el campo sea para los españoles, que las viviendas no sean para los españoles? Porque la vivienda es otro tema. Aquí se especula con la vivienda y claro, se supone que no se debería porque la Constitución pone que la vivienda es un derecho. Y claro, a lo que vengo yo a referirme, si hubiera democracia, la que te estamos diciendo nosotros, ¿no? Si hubiera democracia, ¿dejaría el pueblo que no hubiera casa para los españoles? Es complicado porque vivimos en un mundo globalizado en el que españoles o no españoles, aquí vivimos millones de personas, cada vez más extranjeros, y tendremos que acostumbrarnos a que en un futuro puede haber un 20 o un 30% de extranjeros en España. Entonces algunos serán españoles, bueno, que han conseguido la nacionalidad, otros pues no serán españoles, pero vivirán aquí. Entonces, eso de los intereses para los españoles, para los no españoles, hombre, yo te puedo decir que muchísimos extranjeros pues vienen aquí y especulan con eso, pero que tampoco tengo yo claro cómo regular eso. Es que no veo yo solución posible, porque el mercado al final es libre. Si alguien viene de Inglaterra, como pasa aquí en Fuengirola, y compran casa y luego la vende más cara, ante eso no podemos hacer nada. Yo creo que la inversión extranjera es necesaria. Ahora, ¿cómo controlas tú cuál es la inversión extranjera buena o cuál es la inversión extranjera mala? Es que no sé. Yo creo que el problema de la vivienda no es del sistema político democrático, del sistema político que tenemos nosotros, o de la democracia, que vosotros decís que no es democracia, sino digamos, el sistema capitalista que impera en el mundo, con Estados Unidos a la cabeza, en el que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, son los que deciden lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años, cuando subió la inflación muchísimo por la guerra de Ucrania, hace 3 años, bueno, la guerra empezó hace 4, ¿no? Hace 4 o 3 años la inflación se disparó. Pues ¿qué es lo que hacen? Automáticamente suben los tipos de interés para que las hipotecas te cuesten 100, 150 euros más caro, para que dejes de invertir y baje la inflación. Entonces, eso es complicado de cambiarlo ahora. Yo creo que está todo relacionado, la política con la economía, está todo relacionado. Y es un tinglado que está montado, que vuelvo a repetir, que no es un partido político, 2 partidos políticos, 3 partidos políticos, 5 partidos políticos, es que es el mundo entero que lo controla, sobre todo el mundo occidental. Entonces, no sé, lo veo complicado controlar esas inversiones extranjeras. Los campos se están destruyendo para meter inversiones extranjeras como Elon Musk, que ha metido centrales de datos. O sea, ¿tú crees que eso beneficia al pueblo español? La Unión Europea decide qué hacer. Europa ya no pinta tanto como en la historia. A partir después de la Primera Guerra Mundial, 1918, Europa ya deja de ser la principal potencia mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial ya directamente ya no pinta prácticamente nada, ¿no? Rusia y Estados Unidos se convierten en los actores principales. Ahora Rusia en el año 91 cae un poco y le sustituye China. Pero aún así Europa no pinta mucho. ¿Qué pasa? Europa decide, venga, pues vamos a continuar con este proyecto de Unión Europea, que existía desde 1957 con el Tratado de Roma, antes con el Tratado
la unión del carbón y del acero entre varios países europeos. Y claro, deciden, ¿quién tiene industria? Alemania tiene industria. Venga, España, España era una de las 10 potencias en época de Franco industriales. España dice, no, tú vives del turismo. Entonces, nosotros vivimos del turismo. Y Alemania se encarga de la industria. ¿Qué pasa? Nosotros al vivir del turismo tenemos un sistema económico que dependemos del turismo, de que no haya como ha habido una pandemia, de que haya buen tiempo, de que haya clima, de tener una buena infraestructura, pero no tenemos industria. La industria tenemos que comprar y tenemos que invertir en China, pero bueno, que eso le está pasando a Europa. Entonces nos metieron en el euro y ese euro, ¿qué hizo? Pues ese euro nos hizo que la inflación subiera muchísimo y que el precio de la vida subiera. Es que esto es el capitalismo, este es el sistema neoliberal que tenemos. Es un sistema que nos va a destruir a todos, porque el sistema capitalista, el fin del sistema capitalista es la destrucción del mundo. ¿Por qué? Porque se basa en un crecimiento económico continuo, y el crecimiento económico continuo es crecimiento de población continuo, es destrucción del medio ambiente continua, y por mucho que hagamos, al final pues esto será insostenible. ¿Cuál será la solución? Pues no lo sé, pero que una guerra, un desastre natural, algo que haga que la población disminuya, porque si no es imposible. Si España tuviera un Estado con soberanía, ya hablando con o sin democracia, ¿tú crees que podría estar otra vez dentro de los 10, o sea, de las 10 potencias? No lo sé, porque es que además nosotros hemos ligado nuestro futuro a Europa. Y España, digamos, que quiere formar parte de un grupo para sentirse más fuerte, más protegido, para vender el aceite de Jaén, para vender las hortalizas y las frutas de Murcia, de Almería, y yo lo veo complicadísimo salir de eso, por lo menos a día de hoy. De hecho, los ingleses han salido y no están muy contentos, ¿no? Los empresarios ni eso. No lo sé, es una pregunta difícil de contestar y sobre todo de adivinar, pero no lo sé. ¿Tú qué crees que debería hacer el Poder Legislativo en España? ¿Qué crees que debería hacer el Ejecutivo? ¿Y qué crees que debería hacer el Judicial, sabiendo, como hemos hablado, que los poderes no están separados? ¿Cómo debería, según tu visión? Ahí coincido con vuestra postura, con Trevijano, que la separación de poderes efectivamente no existe, y yo lo cuento mucho en clase, que es que no existe. Además es una vergüenza que no exista. Estamos viendo cómo los múltiples casos de corrupción, que en este caso tiene el PSOE, antes los tuvo el PP, y da igual, y ellos, hay políticos de derecha y políticos de izquierda. Yo eso es que de verdad me parece lamentable. Primero, que ellos puedan elegir a los políticos, es algo que yo no sé, yo normalmente no suelo votar, porque me parece una pérdida de tiempo, pero que cuando voto intento que por lo menos haya alguna propuesta que me satisfaga o algo que me interese, ¿no? Hay pocas, pero que si alguien intentara y prometiera cambiar eso, pues desde luego pues tendría por lo menos mi bendición. Lo que pasa es que el problema es que luego te dicen una cosa y luego no lo hacen. Por lo que hemos comentado antes, de que el jefe del partido, si le interesa pactar con uno, con otro, lo que sea, pues se va a olvidar de nosotros. ¿Por qué pasa eso? Matiz, esa pregunta no está puesta, pero ¿por qué pasa? ¿Por qué tú votas a uno y después haces lo contrario o va en contra de los intereses que es del partido? Porque no está obligado a cumplir. La cosa claro, es que en la Constitución estén obligados, y si no fuera. Ese es el problema, que la Constitución es una Constitución que está obsoleta, que debería cambiarse muchas cosas, y, bueno, por ejemplo, el rey, yo no sé qué pinta en el siglo XXI un rey, pero es que es imposible, como se pactó de que hubiera un rey, pues tenemos un rey. Y fíjate que a mí no me disgusta el rey, porque con el sistema político que tenemos actual, por lo menos el rey es una persona que es culta, que está preparado, que sabe idioma, que tiene buena presencia, que es una persona que no pertenece a ningún partido político y si tiene alguna afinidad no se le nota, igual que su hija, aunque yo sea republicano, reconozco que para que ponga el PP o el PSOE a un palmero de turno, prefiero que el presidente jefe del Estado sea una persona que por lo menos tenga, que tenga autonomía, que no
defienda a nadie y que... Es que lo que estamos viendo ahora es lamentable. La jefa del Parlamento, como es del PSOE, no permite que se vote si podemos obligar a Sánchez a hacer unas elecciones, aunque es algo simbólico porque no puede hacer elecciones nada más que él. Y así sucesivamente, vamos, que se elijan los jueces es lamentable, que se elijan los jueces es una cosa que no debería estar permitido, que el Ejecutivo sean los que y el Legislativo estén de la mano, pues también, pero bueno, es el sistema que tenemos y bueno. Pero los jueces, como tú has dicho, lo eligen los partidos. Entonces, ¿tú ves bien que los jueces lo elijan abogados, gente letrada, gente que estudie Derecho? Es decir, que esas elecciones sean más de gente experta, porque al final el llevar la ley es algo importante, ¿no? Creo que... O sea, nosotros abogamos con que se elija así. ¿Tú crees que sería una buena opción? Pues claro, lo creo que sería que los jueces tuvieran una asociación apolítica en la que ellos democráticamente eligieran a sus representantes y en la que ellos decidieran quiénes son los jueces de aquí y de allí por méritos propios, que hubiera unos baremos, que hubiera... Pero está todo con el enchufismo. Mira, hace poco estaban investigando a la hija de Zapatero, y automáticamente a la jueza, que por lo visto he leído que era una eminencia, una persona preparadísima en cuanto a derecho internacional, y por lo visto ha sido muy pulcra en lo de la información que han descubierto para imputar a Zapatero. Pues el PSOE la acaba de echar, le ha quitado su trabajo y por lo visto es una profesional como la copa de un pino. No la conozco, pero pues imagínate que esas cosas, esos atropellos no se produzcan. En la televisión pública no hemos hablado. Vamos a ver, ¿cómo puede ser la televisión pública un panfleto del partido que gobierna? Tanto cuando gobierna uno como gobierna otra. La televisión pública debe ser pública, debe tener una organización independiente y por supuesto apolítica. Pero bueno, desgraciadamente esto es lo que tenemos. Sobre las ideologías, en España nosotros también decimos de que no hay ni izquierda ni derecha, simplemente partidos con intereses y vendiendo falsos discursos. Bueno, en cuanto a izquierda y derecha, bueno, eso surge con el inicio del parlamentarismo inglés en el siglo XVII. Los partidos que tomaban más medidas sociales, más medidas a favor de la población en general, ¿no? La Cámara de los Comunes, pues se sentaban en el left wing, en el lado izquierdo, y por ahí en derecha e izquierda. Entonces, grosso modo, izquierda son partidos políticos que están más a favor de defender lo público, más a favor de mejorar, digamos, socialmente, de reducir la jornada laboral, de conseguir logros sociales en general, ¿no? Y la derecha pues está más, aboga más por la privatización, más por fomentar el emprendimiento y lo privado. Eso es la teoría, eso ha ido evolucionando y es verdad que hoy en día pues el concepto de derecha e izquierda es muy ambiguo. No es muy ambiguo, está claro, lo que pasa es que los partidos PSOE y PP son prácticamente lo mismo, son centro derecha, centro izquierda. Vox de derecha, ¿qué tiene? Vox de derecha es que estar en contra de los inmigrantes no es de derecha ni de izquierda. Estar en contra de los inmigrantes es racismo puro y duro y habrá gente de izquierda que esté en contra y habrá gente de derecha que esté... No sé, es un discurso que hoy en día la política no es como en el siglo XIX, es que ser de izquierda en el siglo XIX tenía su lógica, porque la gente trabajaba 14 horas en una fábrica, los niños y las mujeres tenían que trabajar por un salario mínimo y las familias no tenían para vivir. Entonces, ahí sí luchaba el movimiento socialista, el socialismo del siglo XIX no es el socialismo de hoy en día. Entonces, bueno, pues sí, como vosotros decís, realmente lo que es la derecha y la izquierda, pues prácticamente lo mismo. ¿Vox y los liberales tienen algo que ver o no lo ves igual? Yo creo que el sistema neoliberal que se ha impuesto tras la Revolución Francesa
ese sistema es el que hay, y da igual que gobierne Vox, que gobierne Podemos, que gobierne el PP, que gobierne el PSOE, que cualquier partido político va a hacer exactamente lo mismo. Y bueno, yo es que tampoco lo tengo tan claro de que sean de derecha, sean de izquierda. Bueno, eso es lo que tradicionalmente nos han dicho. Y bueno, se puede considerar así, pero bueno, efectivamente cuando lleguen al gobierno pues empezarán los casos de corrupción y les dará igual. Cada uno defiende 4 o 5 ideas muy pobres, pues feminismo, Podemos, la izquierda, los avances sociales, Vox contra de la inmigración y de lo nacional, y yo creo que están todos equivocados, porque hay cosas que me parecen bien de Vox, pocas, muy pocas. Hay cosas que me parecen bien de Podemos, hay cosas que me parecen bien del PSOE, hay cosas que me parecen bien del PP. Entonces, al final es complicado porque luego, como tú has dicho, hemos comentado en esta entrevista, luego cada uno va a hacer lo que le dé la gana, y Vox está ahora cambiando y seguirá cambiando, y cuando llegue al poder pues cambiará más todavía. Y por ejemplo se equivoca con el tema de los inmigrantes, hacen falta inmigrantes, porque si no España no seguirá creciendo económicamente, aunque yo opino que crecer económicamente pues no es bueno, porque acabaremos destruyendo el país. No sé por qué, si somos menos población cada vez, no podemos ser felices. Tendremos más puestos de trabajo, tendremos los mismos recursos, pero bueno, yo creo que todos los partidos políticos se equivocan en eso, y bueno, ser de derecha o ser de izquierda, digamos que eso es la bandera que ellos se ponen, pero que ha cambiado mucho con respecto a lo que era ser de derecha o ser de izquierda hace 200 años. Te voy a decir algunas frases que son clichés, tanto por españoles como gente que vota en otros países y dice esta frase, ¿vale? Si no votas, no te quejes. ¿Estás de acuerdo con esa frase? Si no votas, no te quejes. No, porque tenemos derecho a votar y tenemos derecho a no votar. Es que siempre se dice que tú tienes derecho a votar. Claro, tengo derecho a votar y tengo derecho a no votar. De hecho, yo en la mayoría de las últimas elecciones no he votado, ¿no? Porque nosotros decimos de que si votas no deberías de quejarte, porque estás aceptando las reglas del juego. Y si no votas, te estás quejando. Esa es nuestra visión, ¿vale? Bueno, yo te voy a ser sincero. Yo la última vez, yo me consideraba de izquierda, ya cada vez soy más apolítico, por la idea, por la historia, pero claro, como me da tanta vergüenza el sistema político que tenemos montado, yo creo que este país sería un país mejor sin el presidente Pedro Sánchez, que me parece que es lo peor que ha pasado en este país en la historia. Entonces, quizás me planteo, cuando haya elecciones, votar al PP, aunque me repugne también, simplemente para que se vaya del gobierno. Pero claro, es un mal menor, ¿no? Es decir, vamos a quitar este ya para que venga otro que a lo mejor es igual o peor, pero bueno, me arrepentirán los 2 días. Pero, bueno. Enlazando con eso, y la otra frase es, como Pedro Sánchez, vemos que es lo peor que le ha pasado al país, como bien dices tú, vota al menos malo, porque al final siempre acabarán robando. Pues, bueno... ¿De acuerdo, sí o no? Sí, no, bueno, yo no votaría al menos malo. Sí, bueno, en realidad es lo que acabo de decir, ¿no? Pero que sí, que si vota al menos malo es porque son todos malos, ¿no? ¿Crees posible el cambio a una democracia real, o ves utópico que la gente despierte? Yo a corto plazo lo veo imposible, Lo veo imposible porque el movimiento no tiene no tiene mucho foco, la gente no lo conoce, no hay mucha gente importante que lo defienda, y sobre todo porque la estructura política está montada de esa manera, y es complicado, lo veo realmente complicado a corto plazo. Pero no me cabe duda, la historia nos enseña que nada es eterno y que no todo seguirá así. Llegará un momento en que cambiará y evolucionará, creo yo. Igual que en el siglo XVIII hubo un movimiento ilustrado
movimiento de la razón, movimiento de que nadie se pensaba que eso podía ocurrir, y cambió el sistema del antiguo régimen, esa sociedad de clases, por una sociedad igualitaria y por sistemas liberales que luego derivaron en sistemas constitucionales y, por último, democráticos. Pues, y eso era imposible pensarlo en el siglo XVIII, pues yo creo que esto ocurrirá, pero yo creo que a corto plazo no lo veo. Viendo la entrevista de Trevijano con Quintero, hay una cosa que no comparto por el desconocimiento, que tú también lo has comentado, ¿no? Que los sistemas más democráticos son Estados Unidos, Francia y... Decía Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Yo creo que son todos iguales, para mí son todos iguales. Donald Trump hace exactamente lo que le da la gana. Sí, no tiene ningún control de nada, ha sido imputado por no sé cuántos delitos y no veo diferencia entre Francia, entre España, entre Alemania, o entre Inglaterra o entre Estados Unidos. Para mí son todos exactamente iguales, pero quizás por desconocimiento, no lo sé. Matizando en eso, en esta última cuestión, Donald Trump, por ejemplo, los jueces no puede echar un juez. O sea, el Donald Trump sí es verdad que pone un juez, lo pone a título vitalicio, ¿vale? Es decir, lo puede poner, pero no lo puede echar. Pero creo recordar que una de estas que estuvo mucho tiempo la quitó de en medio. Creo recordar que la quitó, vamos. Y por ejemplo, un congresista, creo que el nombre, no sé si es este, pero sé que un congresista llamado Thomas Massie, ¿vale? Con el caso de Epstein, no sé si se la ha escuchado, el caso de Jeffrey Epstein, que ha salido ahora. Sí. Consiguió revelar los archivos de Epstein porque estaba en contra de Trump. O sea, están los poderes muchísimo más separados, casi sí, que digamos que tiene un poco más de libertad. Claro. Sí, pero a la larga Trump hace lo que le da la gana. Fuera del país. Fuera del país, y sí, bueno, porque Estados Unidos es una república federal que tiene mucha autonomía, cada una de los estados tienen mucha autonomía y viven con eso. Pero yo creo que Trump influye en los jueces, aunque luego, bueno, aquí los políticos influyen en los jueces y el PP, el PSOE tiene, no sé si 13 o 14 casos de corrupción. Una cosa es que influyan, otra cosa es que los jueces sean tontos. Pero bueno, te estoy hablando que yo creo que sigue influyendo, pero bueno, quizás influya menos que en España, ¿no? Y en cuanto a Francia, que también lo has mencionado, también lo ves igual, ¿no? Lo ves prácticamente igual. Sí, no lo sé, es que también por desconocimiento, sé que tienen una doble vuelta, sé que los dos partidos más votados son los que concurren a la segunda vuelta, pero no veo, no sé, no... En España no hay doble vuelta, ¿no? No. ¿Y tú ves bien la doble vuelta? Nosotros promulgamos eso, de que si los dos candidatos más votados, imagínate que nadie sale elegido porque no ha llegado a una mayoría, pues los dos más votados se harían la doble vuelta solo con esos dos. ¿Tú ves bien eso? Bueno, sería mucho más estable la política, porque si haces eso te quitas el problema de los nacionalistas, independentistas, pero vuelvo a repetir, esta gente tiene muchísimo poder y es muy complicado quitarle el tinglao que ellos tienen. A ver, Jordi Pujol ha estado robando el 10% de la obra pública durante todo su mandato, que no sé si han sido 20 años. El tío ya le acaba de declarar a un juez que no puede testificar, entonces todo ese dinero que ha robado y que se ha llevado a Andorra lo van a heredar sus hijos de manera legal y no va a pasar nada y nadie ha hecho nada y así es todo y así estamos, por poner un ejemplo, vamos. Vale. Pues ya está. Muchas gracias por la participación, por los ejemplos, por los casos concretos, por la aportación de ejemplos históricos y por un placer. Un placer mío.